Ha llegado la recta final de la temporada porque después de este parón FIFA se comenzará a jugar esa recta final donde digamos que se definirán los títulos y se definirá prácticamente los resultados de la temporada. Nuestro Barça, nuestro equipo está en competición en los dos grandes en carreras por los dos grandes títulos de la temporada, en la Liga con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y en la Champions, donde tendrá que medirse a un Atlético de Madrid que ya lo conocemos bastante bien. Pero más allá de lo que está sucediendo en el terreno de juego, desde las oficinas del club, luego de celebradas las elecciones, tener de nuevo a Joan Laporta como presidente, se comienzan ya a sentar las bases y a pensar en la planificación deportiva para la próxima temporada. Porque junto con Deco ya se está pensando en que una cosa es definitiva. Lewandowski probablemente saldrá del club al finalizar la temporada y el Barça necesitará de un delantero centro, de un 9, de un jugador que pueda venir a alzar el nivel y a llenar el vacío que deja Robert Lewandowski. Bien, se han relacionado a varios nombres en las últimas semanas, pero dos nombres saltan al ojo y dan el golpe, sobre todo llaman poderosamente la atención. Y estamos hablando de Julián Álvarez y Víctor Osimhen. En los minutos que siguen vamos a comentar un poco al respecto de estos dos jugadores. Les voy a dar mi opinión sobre cuál creo que sería la mejor opción para el Barcelona y cuál creo que sería la opción que debería coger el Barcelona y ir a por el jugador. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Ahora sí, vamos a seguir, a continuar con el video. Bien, en realidad el video no se trata de una comparación tipo Julián Álvarez versus Víctor Osimhen, porque son jugadores diferentes, son jugadores de perfiles completamente diferentes, estilos de juego diferentes. Ni siquiera voy a hacer una comparación en cuanto a sus números, porque uno de ellos está jugando en la Liga de Turquía, que sí es toda muy competitiva y todo lo que sea, pero no se encuentra entre las cinco grandes ligas de Europa. Mientras que el otro está jugando en el Atlético de Madrid, en la Liga Española, compitiendo en Champions, y aunque sí, Osimhen también compitió en Champions, pero ya sabemos que la comparación no tendría sentido. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, si no vas a comparar en cuanto a habilidades, si no vas a comparar en cuanto a números, ¿de qué va este video? Bien, este video va acerca del perfil de jugador. Sobre todo vamos a comentar en clave de Barcelona, en clave de nuestro Barça, cuál de estos dos perfiles de jugadores podría encajar mejor en el equipo de Hansi Flick y sobre todo de cuál de estos dos jugadores, de cuál de estos dos perfiles de jugadores, en vistas de la salida de Robert Lewandowski, tiene más necesidad el club, o mejor dicho, la plantilla. Bien, vamos a comenzar hablando de la viabilidad del fichaje, porque esa es uno de los puntos claves en todas estas informaciones que pueden ser más ciertas o menos ciertas, con más fundamentos o con menos fundamentos, pero que al final son informaciones. Y aquí estamos para no solo por traerles la información, sino también para debatirlas y reflexionar sobre esa información. Y una de esas claves de la información es la viabilidad de la operación. Vamos a comenzar con el valor de mercado, porque aquí lo tengo según Transfer Market. Julián Álvarez, que más allá de la edad, porque los dos tienen una edad bastante similar, Julián Álvarez 26 años y Víctor Osimhen 27 años, porque Julián Álvarez acaba de prácticamente de cumplir a inicios de año los 26 años, mientras que Víctor Osimhen cumplirá 27 años a finalizar en diciembre de este año. Prácticamente tienen, yo diría, la misma edad. Ahora, según Transfer Market, el valor de mercado de Julián Álvarez
alcanza los 90 millones de euros. Estos son, ya sabemos, datos bastante aproximados, son datos indicativos porque al final el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, por lo que su valor de mercado lo decide el Atlético de Madrid. Esto es solo un valor indicativo para hacernos conocer hasta dónde, pensar hasta dónde se podría alzar la operación para traer a Julián Álvarez al Barcelona. Ahora, ya hablamos del valor de mercado de Julián Álvarez. Ahora vamos a hablar del valor de mercado de Víctor Osimhen. Ahora, Víctor Osimhen, que como ya dije, tiene prácticamente la misma edad de Julián Álvarez, según Transfer Market, su valor de mercado está en los 75 millones de euros. 75 millones de euros con un contrato que vence el 30 de junio del 2029, o sea, solo un año antes de cuando vence el contrato de Julián Álvarez. Ahora vamos a comentar en cuanto a los salarios, porque si ya hablamos del valor de mercado indicativo de estos dos jugadores, vamos a hablar de los salarios, porque aquí hay otra gran diferencia. Porque si bien Julián Álvarez, que está en los aproximadamente 90 millones de euros de valor de mercado, cobra en el Atlético de Madrid unos 12 millones, unos 12,5 millones de euros brutos, ¿ok? Por temporada. Esto hay que recordarlo porque entre netos y brutos hay a veces hay mucha confusión. Recordemos que 12 millones de euros brutos, ahí está incluida también lo que paga el club en cuanto a los impuestos, en cuanto a todo lo que tiene que ver, que no es lo que percibe el jugador, ¿ok? Luego, Víctor Osimhen. Víctor Osimhen percibe un salario de 18,75 millones de euros por temporada. Ok, y esto es también datos brutos. Estamos hablando de que el salario de Víctor Osimhen es muy, muy superior al salario de Julián Álvarez. Aquí hay que tener en cuenta esto. Después, ya ustedes vayan teniendo en cuenta estos números, no solo el valor de mercado, no solo cuándo le vence el contrato, sino también el salario que percibe. Porque ya sabemos que en la Liga Española, sobre todo el Barcelona, que está atravesando este momento ya desde hace prácticamente 4 o 5 temporadas, en cuanto al fair play financiero de la Liga Española, que no nos dejan fichar, porque no nos dejan inscribir jugadores, porque la regla del 1-1, porque esto otro. Y aunque si Joan Laporta y la dirección deportiva están confiados en que para esta próxima ventana de fichajes de verano el club podrá contar con la norma del 1-1 para ir al mercado de fichajes y reforzarse, ya sabemos que es bien complicado encajar las cuentas. Y por este motivo es importante conocer estos datos de los jugadores, lo que percibe de salario, porque ya después queda por el jugador y sus agentes los sacrificios que quieran hacer para jugar en el Barcelona, porque es bien sabido que el Barça no tiene una escala salarial bien definida y no puede permitir que ningún jugador, por muy bueno que sea, que venga desde afuera, venga a romper ese equilibrio y esa escala salarial. Bien, dicho esto, vamos a ir al estilo, al perfil de estos dos jugadores. Primero, Julián Álvarez. ¿Por qué gusta Julián Álvarez? Bien, Julián Álvarez, una de las características principales que tiene es su versatilidad. Es un jugador que puede jugar en las tres posiciones del ataque, ya sea por las bandas como también como delantero centro. Es un jugador bastante veloz, con muy buena técnica y un muy buen disparo de media distancia. Lo hemos sufrido en carne propia en los partidos contra el Atlético de Madrid, que nos ha marcado goles desde fuera del área a la mínima oportunidad.
es también un jugador que gusta por su sacrificio, un jugador que lucha en el terreno de juego, porque es evidente que para jugar en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de el Cholo Simeone tienes que correr, tienes que sudar y tienes que sacrificarse, porque ese es el estilo del Atlético de Madrid, ese es el estilo del Cholo Simeone. ¿Y qué podría aportar Julián Álvarez a este Barcelona de Hansi Flick? Bien, podría aportar sobre todo juego asociativo, porque es muy bueno en el juego asociativo. Podría aportar desmarque de ruptura, carreras al espacio, disparos desde media distancia. También podría aportar muy buenos pases, porque es un jugador que también tiene una muy buena visión de juego y digamos que se puede compenetrar muy bien con el estilo de este Barça de Hansi Flick. El pero en esta cuestión, en este jugador, lo dejamos para el final, luego de analizar a Víctor Osimhen. Bien, vamos a pasar a Víctor Osimhen, porque Víctor Osimhen es todo lo opuesto, es un delantero completamente diferente a Julián Álvarez, es un delantero mucho más de área, es un delantero mucho más físico, porque si mientras que Julián Álvarez llega solo al 1,70 metros de altura, Víctor Osimhen llega hasta el 1,86. Esto es muy importante, sobre todo por la envergadura del jugador. Ya sabemos que Víctor Osimhen es uno de esos jugadores que va a golpes con los defensas, es un jugador que lucha a la posición, es un jugador que juega muy bien de espaldas a portería, un jugador que va muy bien en el juego aéreo y también es bastante rápido, también tiene muy buen disparo y una muy buena, digamos, repertorio, un muy buen repertorio de remates. Hemos visto a Víctor Osimhen marcar goles de todos tipos y de todos colores, con la cabeza, con la rodilla, con el pie derecho, con el pie izquierdo. Es un jugador bastante, muy confiable en cuanto a su realización, a lo que se trata del gol. Y más allá de eso, también es un jugador que, como Julián Álvarez, también se caracteriza por su entrega, por su sacrificio, es un jugador que lucha, un jugador que corre, es un jugador que vendría al Barcelona a darle quizás un poco lo que le da Lewandowski, salvando las distancias. No estoy diciendo que Víctor Osimhen tenga la calidad de Lewandowski ni que sea tan bueno como Lewandowski. Estoy simplemente diciendo que como perfil se asemeja mucho más a Lewandowski que Julián Álvarez. Por lo que Víctor Osimhen vendría a darle al Barça ese juego de espaldas a portería, esa calidad, esa determinación en el juego aéreo, digamos, esa amenaza constante a los centrales rivales y también esa carrera al espacio, porque Víctor Osimhen es un jugador, me recuerda al mejor Samuel Eto'o. Quizás algunos de ustedes tengan una opinión diferente, pero me recuerda mucho al mejor Samuel Eto'o, que era muy bueno corriendo al espacio, pero también era muy bueno luchando y ganando el espacio, haciéndose un espacio en el área pequeña contra centrales mucho más potentes físicamente que él, y es las mismas características que veo en Víctor Osimhen. Ahora, dicho esto, porque este video no quiero que se vaya tan largo, quiero que sea un video bastante corto, porque al final mi opinión es bastante tajante y bastante sencilla, que se las voy a explicar luego de decírselas, porque creo que, como les decía, al Barcelona, para la próxima temporada, teniendo en cuenta la salida necesaria y ya prácticamente consensuada de Robert Lewandowski, el Barcelona necesita un perfil que sea lo más lo más parecido posible a Robert Lewandowski. Y este es sin duda Víctor Osimhen. El pero que les decía hace unos minutos de Julián Álvarez es que sí tiene todas esas características, es un jugador de mucho talento, es un jugador
que seguramente vendría a alzar el nivel de toque y el nivel de calidad del Barcelona, porque no solo tiene muy buena calidad técnica, sino también es bastante consagrado en cuanto a las ayudas defensivas y en cuanto a la presión. Pero aquí es donde viene el gran pero. Julián Álvarez se me parece demasiado a Ferran Torres. Y no hablo en calidad, porque sí, alguno de ustedes me puede decir, más que Ferran Torres, Julián Álvarez es 100 veces mejor que Ferran Torres. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Julián Álvarez es 100 veces mejor que Ferran Torres, pero es Ferran Torres potenciado. Ok, entienden lo que entienden mi punto, que para tener dos jugadores que más allá de darle una variedad, una alternativa táctica al entrenador, lo que hace es prácticamente ser dos cromos repetidos. ¿Ok? Porque Ferran Torres tiene prácticamente el mismo perfil de juego que Julián Álvarez, un jugador asociativo, un jugador que corre al espacio, un jugador que puede caer a bandas, un jugador que quizás no tiene el impacto goleador de Julián Álvarez, pero lo hemos visto esta temporada que cuando está en forma, que cuando está en un alto nivel puede llegar a luchar incluso por el pichichi de la liga. Y esto lo vimos en la primera fase, en la primera mitad del campeonato. Ahora, que aquí y es aquí mismo donde gana enteros, desde mi punto de vista, la opción de Víctor Osimhen. ¿Por qué? Porque no solo que ya aquí entra a depender más del jugador. ¿Por qué? Porque entraría a depender de cuánto estaría dispuesto a sacrificar Víctor Osimhen en cuanto a salarios para adaptar su salario a la escala salarial del Barcelona. Es aquí donde estaría la gran incógnita. Porque en caso de que se llegara a un acuerdo con Víctor Osimhen para que se pudiera acoplar a ese equilibrio y a esa escala salarial del Barcelona, sin duda alguna yo iría corriendo, si fuera Laporta, Deco y todos los que tienen que ver con los fichajes, Flick sobre todo, porque es Flick el que tiene que dar el visto bueno, iría corriendo a por Víctor Osimhen porque es ese tipo de jugador que puede marcar una época en el Barcelona como delantero centro, puede incluso llegar con este Barcelona, puede llegar a marcar esos míticos más de 30 goles que no vemos desde Lionel Messi en el Barça. Y es aquí donde entran las discrepancias, porque yo creo que al Barcelona le puede costar mucho más el fichaje de Julián Álvarez, porque con el Atlético de Madrid ya vimos lo que pasó con Griezmann. Con el Atlético de Madrid es muy difícil negociar y sobre todo, tiene razón el Atlético de Madrid porque no puede vender a su mejor delantero a un rival directo por la liga y no lo van a hacer fácilmente. Es por eso que creo que todo aquí depende de las decisiones que puedan tomar ambos jugadores con sus agentes, cómo puedan o no facilitar la operación, porque creo que la operación por Víctor Osimhen podría rondar los 80 millones de euros con algunas variables. Y lo demás dependería del salario del jugador, porque el Barcelona no le puede pagar 18 millones de euros al jugador, ni nada parecido, no lo creo. Y aquí estaría a depender del jugador cuánto se estaría dispuesto a bajarse el salario. Creo que para Víctor Osimhen sería un salto de calidad en su carrera luego de haber ganado digamos, millones en su carrera. Está cobrando muchísimo dinero en Turquía, en el Galatasaray, pero venir al Barcelona es como ir al Real Madrid, como ir a la Juventus, como ir al Manchester United, como ir al Bayern. Son equipos con mayúsculas, equipos protagonistas, equipos que te pueden poner en el mercado, digamos, en la plataforma mundial.
que te dan a conocer. Porque mientras tú puedes ganar todo el dinero que quieras ganar, pero mientras estás jugando en Turquía, mientras estás jugando en Arabia, nadie te ve, nadie te conoce, nadie te sigue. Ven a jugar a estos grandes equipos del fútbol y no solo tu popularidad, sino tu valor se desata y crece exponencialmente. Y esto es quizás la jugada que podría tener el Barcelona, la estrategia, tratar de seducir al jugador con esta estrategia. El Barcelona es un mercado muchísimo más grande en cuanto a fútbol, en cuanto a aficionados, en cuanto a seguidores, y tener todos los reflectores sobre ti te puede llevar a crecer y sobre todo en tu carrera ya estás llegando estás en el punto medio de tu carrera, en el punto culmine de tu carrera y es aquí donde tienes que apostar. Tienes dos opciones, estoy hablando de Víctor Osimhen, o seguir buscando dinero y quedarte en la mediocridad, en ese nivel bajo, en ese nivel medio, porque no quiero decir que es un bajo nivel de Turquía, ni nada por el estilo, no quiero ofender al Galatasaray, pero es un nivel medio. Si quieres alzar tu nivel, si quieres venir a demostrar que tu nivel da para jugar en estos equipos grandes, porque hasta el momento, ¿dónde ha jugado Víctor Osimhen? Ha jugado, sí, en el Napoli, donde se dio a conocer con un gran nivel, ganando títulos, pero de ahí en fuera ha pasado prácticamente desapercibido. Y sí tiene mucho nivel, pero hay que demostrarlo en equipos como el Barcelona, como el Bayern, como el Real Madrid, como el Manchester United, como la Juventus, equipos donde la presión se nota. Bien, yo lo dejo aquí. Los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Díganme ustedes qué piensan, qué creen de esto que estoy diciendo. ¿Qué prefieren ustedes, Julián Álvarez o Víctor Osimhen?